Tenemos unas preguntas que han llegado por el chat y otras que nos han enviado a través del Twitter. Mientras usted hablaba, revisábamos el Twitter y algunos decían que si estábamos locos hablando de futuro cuando un importante banco como Citibank se fue hoy del país. Y entonces era un drama. Sí, es verdad, es un drama. Pero también posiblemente sea una gran oportunidad para un empresario venezolano, para nuevas alianzas, para nuevas correlaciones de fuerza y sobre todo para la modernidad. Tenemos unas preguntas que ya han venido llegando, que me gustaría que Eduardo Garmendia, por favor, las transmitiera. Buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros, doctora Pérez. Tenemos algunas preguntas que han llegado a nuestras manos y nos gustaría hacérselas. La primera pregunta dice, dentro del tsunami tecnológico que está en curso y que modela el desarrollo de los países, ¿en cuáles sectores podríamos ser protagonistas? ¿En cuáles adoptaríamos el rol de participantes en las redes globales? ¿Y en cuál hemos de adoptar estrategias de adaptación? ¡Caramba! Saben que hay una cosa muy importante. En la medida en que uno no tiene un Estado promotor, que sería el que más o menos se sentaría con los empresarios, con los banqueros, con todos los actores de la economía, con los trabajadores, con los universitarios, o sea, que pudiera ser un proceso de diseño de estrategia. No es muy fácil que uno decida estos son los sectores en los que nos vamos a hacer especialistas, porque para hacerse especialista en cualquier sector hay que tener financiamiento, hay que tener, y no estoy diciendo solamente del Estado, financiamiento de la Banca Mundial o de cualquiera de las muchas posibles fuentes, o de los mismos empresarios que lo tengan, o de los banqueros locales, o de los banqueros internacionales. Pero claro, todo esfuerzo de ese tipo requiere también un esfuerzo educativo enorme. Si uno decide que se va a ir por cierto tipo de productos, es importantísimo tener la posibilidad de que el capital humano esté disponible y que cada vez tengamos más de él. Entonces yo me temo que no les puedo decir cuáles son los sectores. Los sectores se tienen que decidir localmente en función de quiénes son los que están dispuestos, porque uno no puede decir, nosotros nos vamos a convertir en el primer productor de carne del norte, de qué sé yo, si los productores de carne no están dispuestos a hacer lo que se va a hacer. O sea, uno no puede sacar de su casa a la gente y decirle, véngase para que monte esta empresa. Los empresarios se enamoran de su producto, de lo que van a hacer. Eso es lo que es un emprendedor, es una gente que se enamora de las cosas. Y si la gente en una estructura de consenso están de acuerdo en que van a hacer ciertas cosas las más importantes, obviamente hay que tener internet, hay que tener servicios de software suficientes y de calidad como para el tipo de cualquiera de las empresas que se vayan a hacer. Hay que tener infraestructura, hay que tener, o sea, en este momento ustedes, yo no sé, tienen que luchar contra cero electricidad, cero gasolina, cero agua, cero luz, cero, bueno. Entonces, en esas circunstancias, uno realmente lo que tiene que ver es quién tiene qué puede hacer, que está teniendo éxito, que si el uno está exportando el ron y el otro está exportando chocolate y el otro está exportando software, vamos a tratar de fortalecer allí, de armar grupos, cooperar los que están exportando, en lugar de exportar cada uno por su lado, competir afuera, pero ayudarse. Y así, o sea, yo creo que se trata de ir acumulando en cada espacio y no hacer como si dijéramos un plan de la nación. Yo sé que eso no era la pregunta era mucho más profunda que un plan de la nación, pero yo creo que mi respuesta es que todo se construye de a poquito, armando el Lego de los diferentes sectores, y entonces ellos se auto declaran
los sectores, mientras estemos en la situación actual, ¿no? Bueno, gracias. Una siguiente pregunta es todavía peor, porque nosotros que en el país no hemos llegado ni a la cuarta revolución industrial, creo que estamos quizás en la segunda. La pregunta dice, ¿cuáles exigencias tiene la quinta revolución industrial para los países para que los países puedan abordarla con mayor efectividad? Bueno, yo no sé si lo que está pasando es que esta persona tomó la cuarta revolución industrial de Davos y piensa que la quinta es la próxima. Resulta que en mis estudios de las revoluciones tecnológicas, esta es la quinta. La quinta es la revolución de la información y del conocimiento. Y lo que se está llamando actualmente la cuarta revolución industrial, que es fundamentalmente inteligencia artificial, robótica y algunas cosas de biotecnología tipo CRISPR y esas cosas. Eso para mí es una forma, está bien, o sea, ellos lo hicieron de otra manera, ellos no fueron a estudiar cómo se da una revolución tecnológica, cuándo ocurre una revolución tecnológica. Cada revolución tecnológica viene como respuesta al hecho de que la revolución anterior llegó a su cúspide, llegó al máximo, se gastó. Y entonces, como en los años 70 y 80, que la revolución de la producción en masa había llegado al tope, ya no podían, ya no tenían. Por eso fue que tuvimos la sustitución de importaciones. Imagínense ustedes la suerte que nuestro desarrollo se debió en una parte al hecho de que las tecnologías del mundo avanzado llegaron a su madurez y ya no tenían mercados, entonces necesitaban mercados, se vinieron para acá a ensamblar para que toda la gente que trabajaba en eso, al desarrollar el país, se abrían unos mercados nuevos. Claro, ya a finales de los 80 y los 90 empezaron a irse a Asia, ya no solamente tipo sustitución de importaciones, sino tipo globalización. Y una vez que eso ocurrió, nuestra sustitución de importaciones se acabó, nos obligaron a abrir abrirnos al libre mercado mundial, cuando en realidad la sustitución de importaciones no se había hecho para eso. Entonces nosotros agarramos la cuarta revolución tecnológica, que era la de la producción en masa, al final, y lo que hicimos fue ensamblar, y en la industria de procesos sí logramos hacer cosas nosotros mismos. La Polar, todas esas cosas que tienen la industria, tanto el ron como la cerveza, son productos de la industria de procesos, porque fue la única que durante ese periodo tuvo que hacer sus propias cosas. La farmacéutica no, porque ellos generalmente, creo que fundamentalmente hacían pastillas, pero algo hubo de investigación en farmacia. Total que esa fue la cuarta, estamos en la quinta, estamos en la mitad de la quinta, según yo, y según los neoschumpeterianos que me acompañan. Y esta revolución informática está solo a mitad de camino. Y la gran cosa que importa saber es que cuando las revoluciones están a mitad de camino, lo que viene después es la época de oro. Es el mejor periodo, porque es el momento en que el capitalismo se da cuenta de que el libre mercado tuvo consecuencias muy duras mientras no lo apoyaba el Estado, y que es necesario que el Estado vuelva de manera activa para entonces hacer un acuerdo, suma positiva entre el mundo de los negocios y la sociedad, y elevar la calidad de vida de toda la población con las nuevas tecnologías, y el Estado le da dirección a las tecnologías. Entonces, la respuesta sobre prepararnos para la quinta, incluso yo diría, yo no sería tan pesimista que nosotros estábamos en la segunda, no. Nosotros entramos de lleno a la cuarta, con la producción en masa, aunque estábamos solo haciendo el ensamblaje.
hubo muchas industrias, o sea, la gente que hacía las botellas, la gente que hacía las cajas, la gente que hacía el vidrio, todas esas cosas eran industria moderna. Y por supuesto la industria petrolera, por supuesto que el acero, el aluminio, la petroquímica, todo eso era de lleno, eso era la cuarta revolución tecnológica de la producción en masa, el petróleo, el plástico, todo eso. Ahora estamos en la revolución informática y por supuesto que la revolución informática tiene muchos sistemas tecnológicos. Dos de ellos o tres de ellos son los que están siendo llamados ahora la cuarta revolución industrial, pero eso es una discusión larga. En todo caso, la preparación que necesitamos ahora es la preparación para lo que yo les conté hoy. Es decir, lo que está ocurriendo hoy, que va a durar por lo menos 10 o 15 años más, es lo que les conté. Una que otra cosa distinta, quizá la globalización todavía no sabemos para dónde va, y una que otra cosa, pero básicamente lo que está ocurriendo es lo que vamos a ver por los próximos 10, 15 años. Sobre todo que ahora va a haber el direccionamiento verde, muy importante. Yo en realidad dije muy poco acerca de eso, porque pienso que es una de las cosas más difíciles en las circunstancias actuales. Pero en cuanto se nos abra un panorama mejor, hay que entrar directamente a las tecnologías sustentables, verdes, porque para allá va el mundo. O sea, lo que uno haga que no vaya en esa dirección más o menos puede quedar obsoleto en unos 15 años, 10 años, 15 años. Gracias. Y una pregunta casi final, me permitiría hacer, es, en esa dicotomía o esa posibilidad de diferenciación entre cadenas productivas nacionales y redes globales, ¿cómo cambia la perspectiva de empresas nacionales ante esos desafíos globales? Y complementándola, ¿cuáles serían un par de países en los cuales usted conozca que eso ha podido realizarse, ha podido superarlo, esa posibilidad de la industria exactamente local a ser una industria global? Esencialmente los asiáticos, los 4 del Salto, más, créanlo o no, Vietnam, que ha logrado avances asombrosos. Obviamente China, pero eso no cuenta porque ya es demasiado grande. Pero básicamente esos son los países. Incluso todavía la Unión Europea, los países de la Unión Europea andan buscando, están, claro, los más fuertes como Alemania y esos tienen sus redes globales, pero países en desarrollo, avanzando, prácticamente todos los que están haciendo algo en serio son los de Asia. Por supuesto que hay cosas raras como Abu Dhabi y cosas así donde tienen tanto dinero que los millonarios montan cosas, hoteles, líneas aéreas, cosas, y traen personal para trabajar allí, pero eso no son ejemplos que uno pueda seguir, sobre todo no ahora que ya no somos productores petroleros. Ni tampoco conviene pensar que ese sea el futuro. Puede ser que por un ratico podamos revivir algunas cosas y tener algún ingreso por esa ruta, pero yo dudo que haya inversionistas dispuestos a venir a producir petróleo pesado, petróleo con azufre y con una cantidad de cosas en una época en que se sabe que el petróleo va a dejar de ser el principal combustible, entonces no creo. Pero yo no sé hasta qué punto esa separación entre las redes nacionales y las redes globales. Los chilenos de las cadenas comerciales, por ejemplo, ahora están en Argentina, en Perú, en Ecuador, se han ido extendiendo y son una cadena comercial, ni siquiera una cadena productiva. Claro, eso me parece malo, que se hayan, en lugar de invertir en otras cosas, hayan decidido expandirse, pero cada uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, pero yo diría que básicamente la idea de las redes no es necesariamente que uno tenga que pasar de ser nacional a ser global.
En realidad, el que empieza una red nacional puede ser que se expanda un poquito, pero la red nacional lo que hace es fortalecer el grupo participante, mientras que la red global uno pudiera ser un único eslabón de una red global muy grande. No, o sea, uno no tiene por qué tener un gran pedazo de la red, es más, es raro. Ellos consiguen, mira, en Venezuela hay una gente que es especialista en calidad de metales, de medición de no sé qué cosa, y ellos son los que nos van a hacer eso, o son una maravilla interpretando datos geológicos y nosotros necesitamos patar, entonces vamos a usar a esta empresita como empresa que nos parte de nuestra cadena global haciendo datos geológicos y es la única empresita en el país que está metida en esa cadena. Y así de variada es la situación. En una de las preguntas que nos hacían en los chats, se hablaba del reto que tiene la academia, ¿no? Cuando uno ve digamos, la oferta, no solo en el tercer nivel de formación, sino digamos, desde la base, ¿no? Toda la cadena educativa, todavía vemos una oferta que quizás está muy anclada al modelo de desarrollo del pasado, ¿no? Y robótica y mecatrónica o quizás en profundizar en aprender a leer, escribir y generar habilidades básicas en visión matemática para que el profesional de mañana no salga habiendo aprendido cosas que ya no son vigentes, ¿no? ¿Cómo ve usted el reto y más participando en Academia de Primer Mundo? ¿Cómo siente que la Academia Venezolana debería comenzar a transitar ese camino? Bueno, yo diría que tenemos que empezar por preocuparnos de los niños, porque resulta que el modo de enseñanza que nosotros tenemos es fundamentalmente entregarles, o sea, prácticamente enseñarlos a responder preguntas solamente. Y nosotros necesitamos desde el niño enseñarlos a hacer preguntas, porque ahora la información está en Internet. Entonces hay que aprender a hacer preguntas, a evaluar respuestas, a trabajar en conjunto, a ser un inventor desde niño, un emprendedor desde niño, que se agrupen todos los niños a encontrar una manera de resolver el problema de la basura en el colegio. Y entonces cómo clasificamos y no sé qué, y hacen un plan y se les da otro proyecto y otro proyecto. Incluso poner a los jóvenes de bachillerato a unirse en proyectos para mejorar el barrio, ponerle electricidad, hacer qué sé yo, o sea, miles de cosas que habría que hacer de ese tipo para enseñarlos a ser emprendedores desde el principio, enseñarlos a aprender por su cuenta, porque hay mucho que aprender por la propia cuenta usando Internet. Entonces, eso de que además hacer autónomo y trabajar en grupo y no estar obedeciendo al jefe, lo que yo le dije, porque esa es la vieja escuela. Esa es la vieja escuela en el colegio, en la casa y en el trabajo. Entonces, todo eso habría que irlo cambiando. Y eso se puede ir cambiando en los colegios privados, por lo menos. No veo por qué no. Discutir seriamente la necesidad de cambiar el modo de enseñar y trabajar con los maestros, al menos en los colegios privados. Luego en la universidad, por supuesto, otra de las cosas que hay que hacer es aprovechar esto. O sea, ¿por qué no tenemos cursos donde la gente que se fue pueda seguir dando clases de alguna manera en algunos cursos preparados interdisciplinarios, qué sé yo, hacerlo, que los profesores locales organicen cursos con la gente que está fuera del país y sobre todo en esas áreas donde es importante, o sea, pero identificar, aquí tenemos estas empresas que necesitan este tipo de capacidades, vamos a dárselas con gente del exterior, que la gente se registre todo lo que es lo que saben para poder, o sea, muchas cosas se pueden hacer de ese tipo para ir rescatando la universidad para un futuro, ¿no? Cuando se pueda rescatar de verdad, pero por ahora se podría mejorar muchísimo si los profesores se convierten en convocadores o sea, ellos dan sus clases y las clases de los que se fueron, pues se organizan de alguna manera. Yo creo que todas esas cosas se pueden intentar.
a ver si es posible, porque obviamente los niveles. Por otra parte, antes que se me olvide, ustedes saben que existen los MOOCs, los online courses, MO no me acuerdo qué quiere decir, OC es online courses, que el MIT, Stanford y todas esas universidades tienen ahora sus cursos montados en la web. O sea que también, claro, hay que aprender inglés. Ese es otro de los problemas. Además, esa es la lengua franca, ese es el esperanto del siglo XXI. Así que empezar a aprender inglés desde niño, aunque digan que es el imperialismo, váyanse al demonio, me perdonan, pero es importantísimo hablar inglés porque la web está en inglés también, la internet. Entonces, empeñarse. Y los colegios privados a enseñar inglés ya, todos, a todos. Oírla cuando ya Carlos tiene los hijos, ya en edad pronto a tener nietos, Eduardo con nietos y yo con hijos pequeños, sin duda alguna, motiva, ¿no? Y nos pone el reto no solo como gremialistas, como empresarios, sino sobre todo como padres y madres de familia. Es un reto que tenemos que asumir como nación, ¿no? Yo me quedo con algo, doctora, antes de darle las palabras para que se despida. Yo me quedo con algo que me gusta mucho en sus reflexiones y sobre todo en el desarrollo de su contenido, que es que la innovación está dejando de ser costosa y que se convierte en un vehículo para la superación de la pobreza, ¿no? Creo que los venezolanos le tenemos muchas veces miedo digamos, por los esquemas vividos en el pasado, por esas propias glorias, por esa forma de vivir, a veces que se traducían en canciones de está barato, dame dos, y creíamos que eso era desarrollo y modernidad, pero en todo caso yo quiero agradecerle, digamos, esa apertura de pensamiento, abrir un poco la rendija de eso, como debemos empezar a construir nuestro pensamiento, y queda de nosotros lograr que eso se nutra, y además hoy usted es un ejemplo vivo de lo que la diáspora puede ser para los que aún estamos en el territorio. La diáspora ha ganado capacidades financieras, en algunos casos, profesionales, oficios, y ha ganado también ciudadanía, esa forma de interacción del ciudadano con el Estado, del Estado con la economía, y sin duda alguna será mucho más fácil trasladarlo a nuestra nación. Yo por mi parte quiero cederle la palabra para que usted nos deleite con alguna despedida con su conocimiento. Caramba, lo mejor que les puedo decir es que ha sido un inmenso placer, que me encanta pensar que puedo contribuir en algo a este esfuerzo maravilloso que están haciendo. Los veo como héroes, realmente, y me siento muy orgullosa de ser venezolana. Muchas gracias. Usted nos hace más orgullosos de serlo, doctora.